Burdeos y Périgord. O Juana de Arco, protagonizada por Milla Jovovich en 1999, que fue rodada en Bellinaket Cacenac. Sarlat y Virón. Chocolat, con Juliette Binoche y Johnny Depp, fue rodada en Sarlat y Bellinac en el 2000. Fanfan la Tulipe, en la que pudimos ver a Penélope Cruz defendiéndose, en francés, fue rodada en Montpensier, 2003. Diferentes versiones de Les Miserables, 1978, 1982, D'Artagnan, 1969, 1994-2001, tomaron las calles de Bellinac, Domme, Byron, Montpensier. Château de Fenelon o Sarlat como escenario. Aquitania, en el suroeste de Francia, engloba no solo el Périgord sino también la Landas, los Pirineos Atlánticos o la Gironda, en la que los ríos Garona o Dordoña van a morir al océano. En el estuario más grande de Europa, muy cerca también se encuentra Pilat, la gran duna del continente. Su capital es Burdeos, una ciudad con el casco histórico protegido por UNESCO más extenso que existe en el mundo en la Edad Media, sobre todo por haber sido Aquitania y la Guyena patrimonio de los reyes de Inglaterra durante mucho tiempo. Fue el Périgord una zona de frontera y de luchas entre el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Los señores feudales locales estaban de un lado o de otro y guerreaban entre ellos. Notable en este aspecto fue el periodo de la Guerra de los 100 años. Un ejemplo notable de esta situación son los castillos de Bellinac y Castelnau. Están cada uno en una orilla del río Dordoña, y estuvieron enfrentados en muchas ocasiones. Aún hoy, dominan el valle con sus imponentes siluetas de poderosas fortalezas medievales. Disponen además cada uno de una fortaleza avanzada en la orilla del otro, Fayrac para Bellinac y Marquesac para Castelnau. Pasada la Guerra de los 100 años, y consumado sometimiento de esos territorios al rey de Francia, llegaría el Renacimiento. Muchos señores feudales empezaron entonces a embellecer sus fortalezas y a adaptarlas al gusto venido de la italianizada corte de los primeros reyes del siglo XVI. Un magnífico ejemplo es Puy-Guillem. No faltan tampoco ejemplos de gótico florido, o flambeante como Lerm. Pero en la segunda mitad del siglo, volvieron tiempos de violencia e inestabilidad. Con las 8 guerras civiles entre católicos y protestantes, llamadas guerras de religión, algunas fortalezas que habían seguido siéndolo fueron testigo de encarnizadas luchas, como Bellinac. Otros castillos, que habían sido transformados y embellecidos, tuvieron que adaptarse para defenderse o imponer la autoridad de su señor, como es el caso de Lose. Itinerario día 1. La ruta desde Nantes nos acerca a la región de Poitou-Charentes, para visitar La Rochelle con su bonito puerto y su mercado de flores, la isla de Oléron, y la isla de Ré con su fuerte y sus faros. Son 316 km 328 de Nantes a Bordeaux pasando por La Rochelle o 347 km 30 pasando por Niort. Llegamos a de Burdeos desde 2007, su centro histórico está protegido por la UNESCO, que lo incluyó dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad y es una de las salidas del Camino de Santiago desde Francia. A orillas del Garona. Plaza de la Bolsa o la Puerta de la Borgoña, Catedral, Saint-André, Basílica, Saint-Michel, Abacial, la Santa Cruz, con un pórtico maravilloso, su propia Notre Dame, y la preciosa Saint-Louis des Chartrons con el interior más prodigioso y mejor iluminado de todo Burdeos. Sorprende la vitalidad en las calles, el aroma foráneo que convive en Saint-Michel, la cantidad de restaurantes y tiendas con encanto, que están siempre repletas. Enamoran las callejuelas llenas de antiguarios del barrio de Chartrons, de su delicioso mercado gastronómico de los domingos junto al Garona y de la Plaza de la Ópera, que bien podría corresponder al distrito más auténtico de París. Subir a la torre de Pey Bertrand, el campanario separado de la catedral, y contemplar la composición de tejados bordaleses con un evidente horror vacui, y cómo las agujas de las iglesias llegan hasta el cielo sobre el que se refleja el propio río Garona. Iniciamos el recorrido por el barrio del Viejo Burdeos, y salimos desde la oficina de turismo que está en Place de la Comédie. Vemos allí el Gran Teatre, 1773-1780 arquitecto Victor Louis, frente al Hotel de Roli, 1780 arquitecto 5. Louis se desciende hasta Le Cours, ducha por Rouge, y nos encontramos a la derecha el Lilot Louis, a la izquierda los palacetes privados. En la Place de la Bourse, antigua plaza real en honor a Luis XV, 1729-1777 arquitecto Jacques y Jacques Ange Gabriel, hay una fuente llamada de las Tres Gracias realizada en solicitud expresa del intendente Boucher. Llegamos al Museo de Aduanas. En la parte de atrás encontramos la Place du Parlement, antigua plaza del Mercado Real, 1760, creada por el intendente Tourny, y con su fuente, 1865 arquitecto Louis Garros. Cerca nos encontramos la estación Place de la Bourse. Seguimos hasta la Place du Palais,
Porte Cailau, siglos XVII, es la antigua puerta defensiva dedicada a Carlos VIII. Desde aquí hay una excelente vista del río. Cruzamos el puente de piedra, 1818-1821, arquitecto Claude Deschamps, construido por orden de Napoleón I pero durante el reinado de Luis XVIII. Desde la otra orilla, podemos ver el León, la iglesia y los jardines botánicos. Los viernes, suele haber un mercado medieval. Posteriormente regresamos por el muelle a la Porte de Bourgogne. Ahora haremos un segundo recorrido, saliendo de la Porte de Bourgogne subimos andando, a Le Cours Victor Hugo. Allí encontraremos la antigua atalaya del ayuntamiento del siglo XIII. Volvemos a cruzar el puente de piedra con sus 500 metros de largo y 17 arcos. Llegamos a Quartier Saint-Michel, Place Canteloup, donde nos encontramos la Basílica Saint-Michel, siglo XV, de estilo gótico flamígero y con su campanario independiente llamado La Fleche, siglo XV, de 114 m de altura. Esta es la edificación con más altura del suroeste de Francia. Desde arriba hay una vista extraordinaria de la ciudad. Seguimos paseando, y encontraremos diversas edificaciones importantes con Quartier Sainte-Croix, Rue de la Monnaie, Porte de la Monnaie, la iglesia abacial Sainte-Croix, el Teatro Nacional de Bourdieu-Aquitania, la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio. Y por fin llegamos a Quartier Saint-Jean. La estación tenía uno de los vestíbulos más enormes del mundo en el momento de su construcción, 1895-1902. Comenzamos otro nuevo itinerario. Con salida desde la oficina de turismo, llegamos a la explanada de Desquinconces y nos encontramos con el monumento a los girondinos. Lo forman fuentes y una columna coronada con la Estatua de la Liberté, rompiendo sus cadenas. A los dos lados de la plaza, hay dos enormes estatuas de Montaigne y Montesquieu. A orillas del río también hay dos columnas coronadas con Neptuno y Mercurio, que representan la actividad portuaria. Llegamos a la Place Laine, donde hay unas preciosas vistas del muelle y el río. Aquí se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XIX, se considera un ejemplo de la arquitectura portuaria. Seguimos paseando por Cours Xavier Arnozan con preciosas fachadas de palacetes privados. Da gusto pasear a la sombra con la perspectiva de los jardines públicos. Seguimos, y llegamos a Place des Chartrons, la Halle des Chartrons, 1869, arquitecto Charles Bourget, magnífica asociación de piedra, cristal y hierro forjado, y también nos encontramos con la iglesia Saint-Louis des Chartrons. Estamos finalizando este itinerario al llegar a la Rue Notre-Dame, dedicada a anticuarios y tiendas de antigüedades y muy cerca del Museo del Vino y las actividades vitícolas. Comenzamos otro recorrido, bajamos hasta Le Cours Portal, y subimos al tranvía en Place Paul Doumer, línea 100, y nos apeamos en la estación Jardin Public. Los jardines públicos unían durante el siglo XVII el barrio periférico de Chartrons con el de Saint-Seurin. Le Jardin Public, inicialmente diseñados al estilo francés y transformado después en un parque de inspiración inglesa por Louis Bernard Fisher y Jean Alphonse Scarpit en 1856. Tienen invernaderos y un jardín botánico. Dentro de la zona, se encuentra el Museo de Historia Natural. Llegamos a Rue Saint-Laurent, donde encontramos el edificio Petit Hôtel La Bottiere, curioso ejemplo de palacete privado a medio camino entre patio y jardín de la época clásica. Está declarado como monumento histórico. Arquitecto. En la Rue Dudona, Barraud Palais Gallen encontramos los restos de un anfiteatro romano, del siglo II, es el único recuerdo de la antigua ciudad romana de Burdigala. Ahora estamos en la Place des Martyrs de la Resistance, donde está la Basílica Saint-Seurin con su cripta y necrópolis arqueológica, siglos XVIII. Cerca está la Place Meunier, donde hay un mercado de productos ecológicos los viernes por la mañana. Más adelante llegamos a Place Gambetta, antigua Place Daupine, que tiene un grupo de fachadas decoradas con mascarones del siglo XVIII. Volvemos a salir desde la oficina de turismo en la Place de la Comédie, pasamos por el Grand Theatre, 1773-1780, frente al Hotel de Roli, 1780, obras del mismo arquitecto Victor Louis. Posteriormente subimos por el Cours de l'Intendance y luego descendemos por Cours Vital Carles sin dejar de admirar las fachadas de los preciosos palacetes suntuosamente decorados. Llegamos a la Place Peyverland, donde encontramos la Catedral Saint-André y su campanario llamado Tour Peyverland, del siglo XV con sus 66 m de alzada y coronada con la estatua de Nuestra Señora de Aquitania que está recubierta de pan de oro. Hay una visión extraordinaria de la ciudad. Y llegamos a la Place Peyverland, Palacio Rouen, donde está el Ayuntamiento, Hotel de Ville, y antigua residencia del Arzobispado. También aquí se encuentran los principales museos como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes Decorativas, la Galería de Bellas Artes, el Museo de Aquitania y el Centro Jean Moulin.
Finalizamos en la Place de la République, donde encontramos el Hospital Saint-André, del año 1826 que está delante del Palacio de Justicia del año 1846. También existen unas antiguas ruinas, del fuerte, A de siglo XV y la Escuela de Magistratura. Primer noche en Burdeos. Périgord francés, Périgord, y sus Milletali, un Châteaux. Unos 5 kilómetros, separan unos pueblos de los otros, por lo que en un par de días se puede realizar el itinerario marcado sin problemas. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en la carretera, ya que la calzada suele ser bastante estrecha, con muchas curvas y el firme no siempre está en buenas condiciones. Para alojarte, Sarlat-la-Canéda y hacer el itinerario perfectamente en 2 días. Los encantos del Périgord son otros pero no por ello menores. Gastronomía de primera y pueblos medievales enclavados sobre acantilados rocosos, son algunos de los alicientes. Saint-Emilion 47 km 043 Burdeos a Saint-Emilion, la excursión por excelencia desde Burdeos, porque está a 35 kilómetros, poco más de media hora, es el pueblo medieval de Saint-Emilion, cuna de algunos de los mejores tintos del mundo debido a su ubicación estratégica entre viñedos centenarios. Patrimonio de la humanidad, es un soplo de aire fresco inmediato que uno tiene cuando se marcha por unas horas de la ciudad. Indiscutible en toda ruta por Aquitania, cuenta con un conjunto monumental amplísimo en el que destaca, sobre todo, la iglesia monolítica de Saint-Emilion, construida de forma subterránea, de arriba a abajo, dentro de una colina de piedra caliza, y siendo uno de los ejemplos más curiosos de iglesia rupestre, en Europa. La visita a Saint-Emilion da para unas horas, que suele combinarse con la visita a alguna bodega próxima. Aprovechamos una excursión organizada por la Oficina de Turismo de Burdeos que combinaba trayectos, visita guiada a la iglesia monolítica, solo se puede hacer de esta forma, y cata en la prestigiosa bodega de Château-Franc-Magne con algunos de sus vinos de Burdeos premiados. De 13:30 a 18 dividido entre 30 y una periodicidad que varía en función de la época del año, en verano se hace a diario y en invierno un par de veces a la semana como máximo, es una escapada desde la ciudad que conviene tener en cuenta tanto para hacerlo organizado como de forma independiente. Castillo de Montaigne. Saint-Michel de Montaigne, por la carretera de Saint-Emilion que va siguiendo el río Dordogne hasta la ciudad de Bergerac, de 936, se halla uno de los primeros lugares históricos que formarían parte de la región de Périgord, concretamente del Périgord púrpura, por el color del vino. El castillo de Montaigne, al que se llega desviándose, al poco de pasar Castillo en la Bataille, es supuestamente uno de los châteaux más interesantes de la región. Fue nuestro primer intento de ver un castillo, pero no solo lo encontramos cerrado, algo que preveíamos, sino que dentro de una mañana que comenzó con lluvia copiosa y un viento terrible, no hallamos apenas un lugar donde tomarle fotos, que era lo que buscábamos, ya que su acceso, cerrado al público en invierno, estaba bastante alejado del mismo. No todo iba a salir a pedir de boca, aunque lo compensaríamos posteriormente con otros lugares que ni pensábamos encontrar. Bergerac 81 km 1 en punto Saint-Emilion a Bergerac. Su centro histórico guarda intacto su aire medieval, como ocurre en las calles de Saint-James o des Fontaines, las cuales exhiben numerosas fachadas con entramados de madera. Qué curiosa historia la de una ciudad asociada constantemente a un personaje tirano de Bergerac que ni era de allí, ni probablemente llegara jamás a ella. Casualidades del destino, de nombres coincidentes, el hombre de gran nariz y habilidad tanto con la espada como con la pluma, se autoproclamó de Bergerac, por contar con unas tierras de sus antepasados en una zona próxima a París. Aún así, sin haberlo, puso a Bergerac en el mapa para todo el mundo, y por ello, cuenta con 2 estatuas en 2 espacios estratégicos de esta villa histórica perigurdina. Bergerac es un agradabilísimo paseo entre callejones que conservan numerosas construcciones de la Edad Media y la Edad Moderna, cuando fuera un imperturbable bastión hugonote. La capital del Périgord púrpura, rodeada de más de 40.000 hectáreas de viñedos, es una parada indiscutible en ese afán por destapar los encantos de una zona repleta de lugares dignos de conocer. Hacer un recorrido a pie por las calles protegidas y en su mayor parte, peatonales del centro de la villa, en la que cabe destacar el entorno de la plaza de la iglesia de Saint-Jacques, con una escultura a color del Gran Quirano, que nos recuerda que Bergerac está dentro de una de las rutas del Camino de Santiago desde Francia. También es especialmente interesante la Rue de la Mirpe, con una preciosa selección de casas de entramados de madera y contraventanas de colores que merecen por sí solas una visita. Aquí también hay otra estatua de Quirano, la primera que se levantó en la ciudad. Caminando junto a un Dordoña bien crecido, nos fijamos en la presencia de auténticas gabarras que durante siglos transportaron el vino hasta Inglaterra o Holanda. Muy cerca, en la Maison des Vins,
Casa del Vino de Bergerac, accedemos a un escondido claustro de monjes recoletos que en su día fueron parte esencial para la transmisión del producto más famoso de toda la zona. Muy destacable igualmente es la gran casona que alberga el Museo del Tabaco, Casa Peyrarede, y que nos recuerda que Le Pays de Bergerac ha sido siempre uno de los máximos productores y exponentes de la industria tabacalera. Desde Bergerac uno tiene a tiro de piedra multitud de bodegas al igual que castillos como Montbazillac o Bridoire, pero también puede plantearse como inicio de una ruta a lo que se conoce como el País de las Bastidas, con las que se puede hacer un viaje a la Edad Media. 7 km 015 Bergerac a Castillo de Montbazillac. Castillo de Montbazillac. Le Château-Montbazillac se encuentra apenas a 5 minutos al sur de la ciudad de Bergerac. Sin movernos del Périgord púrpura, podemos disfrutar de los exteriores de este coqueto castillo, del siglo XVI con ciertos tintes renacentistas, y muy del Valle del Loira, que se erige en sí mismo como todo un balcón a la Dordogne. Este es de los pocos castillos de la región que abren todo el año, aunque hacen excepciones, los lunes y algunas semanas entre enero y febrero, por eso no pudimos verlo por dentro. Al parecer las visitas guiadas tienen como denominador común al vino que se produce en las viñas que rodean al castillo, por lo que es una manera de matar dos pájaros de un tiro, turismo histórico más enoturismo en un solo lugar. Castillo de Lancua y Sela. La de la derecha es medieval, y la de la izquierda renacentista. 70 km 1 en punto. Castillo de Montbazillac a la Roque-Gageac. La Roque-Gageac, este pueblo constituido por numerosas casas repartidas a lo largo de una larga calle que discurre en paralelo con el Dordoña, es uno de los enclaves importantes de la región. En el siglo XIV, estaba rodeado por una muralla que salvaguardaba la residencia del obispo de Sarlat. En la actualidad, se pueden visitar restos trogloditas que atestiguan la presencia de asentamientos humanos durante la prehistoria o dar un paseo en Gabarra para conocer otros pueblos de la zona desde el río. Hace algunos años, se hizo una clasificación de pueblos más bellos de Francia y la Roque-Gageac quedó en tercer puesto tras el Mont Saint-Michel y la cercana Rocamadour. Y sinceramente no es de extrañar porque este pueblo construido al pie de un acantilado de más de 100 metros, que no puede crecer más por razones obvias, la montaña y el río le sostienen, es de los que te dejan con la boca abierta. Nosotros no tuvimos demasiada suerte porque en el momento en que visitamos la Roque-Gageac, estaban arreglando la carretera principal, y andaba todo cortado, pero aún así nos llevamos una excelente impresión de una de las poblaciones más antiguas de la zona que cuentan soportó no solo la guerra de los 100 años sino mucho antes las embestidas de los piratas que se adentraban por la Dordogne con sus barcos de asalto. Le Château de la Malartrie domina las mejores vistas de la Roque, pero la mejor idea para disfrutar de este emplazamiento de carácter medieval es caminar por la calle que se extiende en la sombra de los rocosos muros del acantilado. Surgen entonces edificios maravillosos que son abrazados por las enredaderas de la montaña para hacer los suyos. Esa mezcolanza entre naturaleza y creación humana convierte a la Roque-Gageac en uno de los lugares más fotografiados del Périgord negro. 7 km 010 La Roque-Gageac a Domme. La llamada Acrópolis del Périgord es otro de los pueblos que vale la pena visitar. Situado sobre un bello bastión natural, Domme es un claro ejemplo de aldea bien conservada, con calles empedradas flanqueadas por fachadas de piedra uniformes. Lo más espectacular son las sobrecogedoras vistas que ofrece, a modo de balcón natural, del Valle de la Dordoña. Sencillamente impresionantes. Domme es un pueblo pequeñito, que lo ves enseguida, ya que lo más interesante que tiene es un mirador sobre el Dordoña. 12 km 020 Domme a Sarlat. La Caneda y la Roque-Gageac Medieval Village, esta población medieval situada en el Périgord negro, que comenzó a crecer en torno a una abadía benedictina, es famosa por su mercado y sus innumerables tiendas en las que poder comprar artesanía y productos típicos de la zona como son, la trufa negra, el foie gras, los vinos, las nueces, el queso y diferentes tipos de dulces. Es una pequeña ciudad muy animada, con gran ambiente, restaurantes, bares, actuaciones en la calle hasta muy tarde teniendo en cuenta los horarios franceses, y realmente interesante con sus edificios medievales. Es, sin duda, su ciudad más significativa y la más visitada de la región. Según datos de 2013, pasaron por ella 2 millones de turistas. Aquello es un decorado real del medievo con sus oscuras fachadas y callejones estrechos que indagan en un laberinto de relojes de arena. El conjunto urbano de Sarlat nos hace retroceder un mínimo de 500 años para caminar embozados por las esquinas de palacetes, casas renacentistas. La de la Boétie es magnífica, y un sinfín de correcalles por los que pasear es un auténtico placer. De hecho tiene el dato de ser la ciudad con más edificios protegidos por metro cuadrado de toda Europa. Posee un monumento cuyo origen se desconoce, pero que se denomina la Linterna de los Muertos, porque está próximo a un cementerio monacal, simbolizando la extravagancia de una ciudad que se debe al foie gras,
al paté y a la trufa que parece colorear las paredes que se retuercen en un cascos históricos que es una delicia. El orgullo de Aquitania, la razón para venir y enamorarse anoche, con las lámparas de gas encendidas, Iglesia Sainte-Marie, Torre de Bourg euros 512.000 noche en Sarlat-la-Caneda itinerario día 215 km 020 Sarlat a Castelnaud-la-Chapelle Castle Castillo de Castelnaud-la-Chapelle. Esta localidad, enclavada sobre una empinada colina, es uno de los puntos más interesantes de cualquier ruta por la zona. Su castillo del siglo XIII alberga en su interior un interesante museo de la guerra en la Edad Media muy divertido para ir con niños pequeños. Desde la fortaleza, se divisa el cercano castillo de Beynac, a unos 5 kilómetros al norte. Este castillo, muy alejado de los lujos renacentistas y barrocos, siempre tuvo una misma función, ser un bastión inexpugnable. Como un balcón hacia el Dordoña, se caracteriza por ser una auténtica máquina de guerra, una catapulta medieval en la que aún se escuchan los atronadores cañones disparados durante la Guerra de los 100 años. Ingleses y franceses lo ocuparon indistintamente, puesto que sabían que el valle de la Dordoña estaba dominado cuando el castillo de Castelnaud estuviera en su poder. Su gran enemigo era Beynac, perfectamente a la vista desde los paseos de ronda y lo más alto de la torre del homenaje que se edificó sobre un viejo fortín cátaro. Le Château de Castelnaud, a diferencia de otros muchos de la zona, permanece abierto todo el año y es con razón uno de los más visitados de todo el Périgord. Porque es un castillo vivo, porque su interior que necesitó de décadas de delicadas restauraciones, posee uno de los mejores museos de la guerra en el medievo que existen no solo en Francia sino también en Europa. Sus corredores y dependencias son testigos de la historia sin haberse olvidado de tratar de ser didácticos e interactivos para que lo disfruten tanto los grandes apasionados de la Edad Media como los niños que empiezan a aprender sobre esta época. Poseen todo tipo de armaduras y armas, tanto reales como reconstruidas, y a uno se le enseña si quiere a conocer el mecanismo de lanzamiento de catapultas y antiquísimos trabucos que horadaban los muros de piedra más gruesos. Castelnaud, cuyo pueblo en las faldas del castillo es también una auténtica reliquia medieval, abre a diario y permite tanto visitas guiadas como libres a un precio que por poco supera los 8 euros. Si hay que escoger en todo el Périgord un castillo que visitar, por su importancia y lo interesante de sus estancias interiores, además de las panorámicas obtenidas desde lo más alto, es precisamente este, el ubicado sobre una colina en Castelnaud-la-Chapelle, 8 km 015 Castelnaud-la-Chapelle Castle a Castillo Beynac-et-Cazenac. Beynac-et-Cazenac es una de las localidades con más encanto del Périgord. Su castillo, construido sobre un imponente acantilado de casi 200 m de altura sobre el río Dordoña, fue tomado en el año 1214 por Simón Montfort, encargado de aniquilar a los últimos cátaros. Hoy, tras la restauración sufrida en la década de los 70, ha abierto de nuevo sus puertas al gran público. Las vistas del río desde el propio castillo y desde las callejuelas por las que se asciende para llegar hasta él son toda una delicia. Si existe un lugar que represente a la perfección lo que es el Valle de la Dordoña y el Périgord Negro, basta con abandonar Castelnaud, cruzar el puente y conducir no más de 2 minutos sentido izquierda. Tenemos ante nosotros el que probablemente sea el pueblo más hermoso que visitamos durante el viaje, con perdón de Isigeac y la Roque-Gageac. Beynac-et-Cazenac, más conocido como Beynac, es una localidad encaramada a un acantilado en el que un castillo elevado protege a sus habitantes desde hace muchos siglos. En este castillo estuvo el mismísimo Ricardo Corazón de León, que consiguió conquistar el castillo a los franceses, aunque no por demasiado tiempo, cuando las batallas entre franceses e ingleses estaban a la orden del día. Beynac, al contrario que Castelnaud, estuvo la mayor parte del tiempo bajo el dominio francés. Recorrer Beynac es tener ganas de perderse entre callejones que son auténticas cuestas empedradas, las cuales se han mantenido inalterables con el tiempo. Justo a la cabeza, el castillo medieval, con unos exteriores magníficos, y que se retratan a la perfección desde el cementerio que hay próximo, mira a la cara tanto a Castelnaud como a otro castillo de corte renacentista, Fayrac, que hoy en día es la residencia privada de unos millonarios tejanos. Cuentan que el castillo de Beynac estuvo gobernado durante muchos años por señores tan sádicos que los campesinos del pueblo y alrededores conocían aquel edificio como el Arca de Satanás. Hoy día es uno de los lugares más fotogénicos de todo el Périgord, sobre todo en los días en los que amanece con unas ligeras capas de bruma que se entremezclan con las casas tanto como con las velocísimas aguas del río Dordoña. 33 km 040 Castillo Beynac-et-Cazenac a Grotte de las Caux des Leseilles de Tallac-Sireuil, lejos del itinerario. Dicen que la población de Leseilles de Tallac-Sireuil es la capital mundial de la prehistoria, y razones no faltan, con un buen número de cavernas visitables y otras como las Caux que, al igual que Altamira en Cantabria, han tenido que cerrarse al público.
Castillo de los orificios bajo las amplias ventanas renacentistas atestiguan la época de las guerras de religión. Dice una cita tallada en piedra de la puerta del Castillo de Lose, los que vidois achever y ecomeno y xx, está en francés antiguo, y podría traducirse al castellano como cuando pensaba acabar, empezaba. La fecha, por supuesto, es 1570, en números romanos. Cuevas de las Caux. A tan solo 20 kilómetros de Sarlat se encuentran estas cuevas que constituyen uno de los más asombrosos testimonios del Paleolítico en todo el mundo. A lo largo de los 200 m de profundidad de la cavidad prehistórica, se pueden ver salas circulares y galerías recubiertas por pinturas rupestres de altísima calidad. Aunque las originales estén cerradas al público por motivos de conservación, desde 1983 puede visitarse las Caux 2. Una réplica exacta situada en la misma colina que la cueva original, 62 km 050 Grotte de las Caux 2, a Périgord, nacida de la unión de dos ciudades separadas por el río Isle, la capital de la comarca del Périgord alberga, entre otros lugares de interés, el Museo de la Región, una catedral con cúpulas bizantinas al estilo de la Sacré-Cœur parisiense. Un casco medieval muy cuidado y un buen puñado de edificios renacentistas. Capital del Périgord blanco, tal como atestiguan sus muros de piedra sobre los que se refleja ese sol casi provenzal que acaricia una de las ciudades más vivas de toda la Aquitania, con permiso de Burdeos. No sé si fue que aparecimos en pleno mercado de los miércoles a los pies de la catedral así como en otros espacios abiertos de la ciudad, o que aquel era un día especial. Pero las calles estaban tremendamente animadas, respirándose un ambiente diurno magnífico en la ciudad doblemente medieval, igual o romana con fachadas renacentistas de grandes ventanas cuadradas, y escaleras de mármol, que se advierten tras los portales. La catedral de Saint-Front, parada de peregrinos a Santiago, tiene una pose medio bizantina medio Sacré-Cœur parisina, que la hacen especial. El faro de la cristiandad en Périgord se advierte casi desde cada callejuela de la parte vieja que un día estuviera completamente amurallada y de la que solo se conserva la torre Mataguerre, un calificativo que suena a occitano puro. Rodeada de 7 colinas, como Roma y tantas ciudades inmortales, se impone Périgord como otro de esos lugares fundamentales con los que descubrir un Périgord de colores y una historia con mayúsculas. 137 km 130 Périgord sabor de aux más castillos, del Périgord Castillo de Puyguilem se le ha llamado el Castillo de Loira, perdido en el Périgord, Castillo de Hautefort, Castillo de Biron. La capilla a la derecha es gótica, las dos torres del centro y la muralla son medievales. Tras ellas el edificio central es románico. El ala de la izquierda es del Renacimiento, y su decoración interior del siglo XVIII. Castillo de Puigmartin. En la carretera que une Sarlat con les Eixies de Tallax-Ireuil, nos desviamos a mano derecha, para ascender una colina y encontrar un castillo no de cuento de hadas sino de fantasmas. Y es que por sus muros, dicen vaga la dama blanca, esposa del dueño del castillo a finales del siglo XV que fue emparedada hasta la muerte en una de las torres del castillo por serle infiel. A pesar de su origen como fortín defensivo en plena contienda entre ingleses y franceses, se convirtió en un suntuoso palacio que recuerda al castillo de la Bella Durmiente y que se puede visitar de abril a noviembre por el precio de 8 euros. Merece la pena aunque sea parar y caminar por los alrededores de Puigmartin. Además es gratis. Queda muy cerca, siguiendo por la misma carretera a Les Eixies, otro castillo que recomiendan bastante, como es Le Château de Comarque, pero se nos hizo tarde y no pudimos visitarlo lamentablemente. Castillo de Bridoire, Ribagnac, siguiendo por la carretera de Montbazillac, vienen indicaciones a otro de los castillos más destacados del Bergerac o Isopais du Bergerac. Bridoire es uno de esos châteaux de cuento de hadas en mitad de un bosque frondoso en el que sobresalen diversos torreones circulares rematados en tejados cónicos que nos trasladan a la Edad Media, y por qué no decirlo, a la infancia. Abre entre abril y octubre y los veranos, además de juegos medievales en los que la gente va disfrazada, y hay caballos, además de organizarse visitas nocturnas a la luz de las hogueras, las antorchas y los candiles. Tuvimos que conformarnos por tanto en hacer una brevísima visita exterior, aunque es realmente lo más interesante de este château que merece la pena anotar dentro de una ruta por el Périgord. Isigeac apenas a 18 kilómetros, al sur de Bergerac, y en el mismo corazón del país de las Bastidas. Cabe destacar que Isigeac no es una bastida, organizadas a partir de plazas cuadrangulares, y ni siquiera suele aparecer mencionada en guías de viaje por el Périgord. Pero para nosotros fue uno de los mejores descubrimientos de todo el viaje. Si no es una bastida, es porque es mucho anterior a la construcción de estas a partir de la Guerra de los 100 años, y si no es turística solo puede explicarse con que hay demasiados lugares históricos por la zona que le hacen sombra. Isigeac, la cual dicen fue fundada como aldea en el siglo VI, es una auténtica reliquia del medievo,
una ciudad completamente circular construida alrededor de lo que fue un antiguo monasterio, después el castillo de los obispos de Sarlat. Conserva calles estrechas y la mayor parte de sus casas se conservan intactas desde el siglo XV con los materiales propios de la época como son el adobe y la madera que se esparce como arterias externas en muros y tejados. La escasez de marketing sobre Isigeak ha sido una salvación para un pueblo maravilloso por el que pasear se ha convertido en un viaje por el túnel del tiempo a la Alta Edad Media. Cada domingo se organiza un mercado y en agosto, cuando el pueblo recobra vida y más atención que durante el resto del año, hay una jornada en la que las calles y las personas se visten de época. Para llegar conviene tomar la N21 justo al cruzar por el puente de Bergerac, sentido Agen, y desviarse a unos 8 kilómetros a la altura de Colombier. Viene bien indicado por la carretera Beaumont du Périgord desde Isigeak. Hay señales hacia Beaumont, ubicada a tan solo 15 kilómetros al nordeste por la carretera D25. La de Beaumont es probablemente una de las bastidas mejor conservadas de la zona. La más famosa es la de Montpazier, con una plaza fortificada magnífica a la que merece detenerse con el coche. La de las Bastidas responde a un nuevo modo de reorganización de las poblaciones que debían ser defensiva y económicamente autosuficientes intramuros. La iglesia de Saint-Front que gobierna el pueblo de Beaumont es más parecida a un castillo que a un templo religioso, y es que la de ser un bastión militar fue precisamente su objetivo, incluso antes de su utilización definitiva como centro de culto cristiano. Aquí estuvimos algo menos de media hora, puesto que lo principal se encuentra alrededor de la plaza fortificada y porticada. Saint-David-Senior apenas a 5 kilómetros por la de 25 desde Beaumont, se yergue una abadía dedicado al ermitaño San David que, al igual que la iglesia de Beaumont du Périgord, se asemeja más a un gran castillo fuerte medieval que a un lugar de culto. La abadía de Saint-David es junto a la de Cadouin uno de los lugares del Camino de Santiago francés protegidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente se están reformando algunas zonas de este lugar que es un auténtico museo viviente de las peregrinaciones del pasado por el camino que parte de Vézelay y pasaba por Limoges, camino lemovicensis. Merece una parada, pero si lo comparamos con el de Cadouin, se quedaría en un segundo plano. Abadía de Cadouin siguiendo por la de 25 y a 7 kilómetros de Saint-David-Senior se encuentra la abadía de Cadouin, también proclamada por UNESCO como monumento a proteger dentro de la ruta del Camino de Santiago. Desde siempre fue considerada más importante que la anterior, sobre todo a partir de la llegada de un santo sudario supuestamente rescatado en las cruzadas que posteriormente se demostró que era falso y a partir de entonces la abadía alargó un imparable declive. Su interior es un regalo para los viajeros, sobre todo por contar con un claustro gótico esplendoroso cuyas ventanas parecen llamaradas en torno a un patio silencioso. Pero también conviene fijarse en los detalles de muros y columnas en los muros exteriores, que nos muestran todo el simbolismo atemorizador del arte románico. Molieres es una pequeña bastida de no más de 300 habitantes por la que pasamos de forma prácticamente casual de camino a Badefol-sur-Dordogne, donde teníamos pensado hacer noche, en uno de los pocos hoteles que permanecían abiertos en el invierno. Levantada en 1284 por un senescal de Aquitania nombrado por el rey Eduardo I de Inglaterra, se vio afectada sobremanera no solo por la guerra de los 100 años entre galos y británicos sino también por las posteriores guerras de religión entre católicos y protestantes. Quizás por eso, da impresión de estar inacabada y salvo la plaza cuadrangular y la casa del baile por la que pasan tanto las personas, como los coches, no queda demasiado que ver allí. Es un lugar agradable, rodeado de vegetación, y es una de esas inesperadas visitas de paso, en las que te paras a tomar unas fotos. Castillo de Milandes. Aquí iniciamos nuestra etapa en el conocido como Périgord Negro, reconocible por sus oscuros bosques, sus elevadas colinas en cuyos acantilados asoman pueblos históricos o emblemáticos castillos como el Château des Milandes, construido en el siglo XV y situado en la comuna de Castelnau-la-Chapelle, conviene no confundir con el castillo del mismo nombre. A pesar de no estar abierto durante el invierno, no pudimos evitar parar de camino al castillo de Castelnau y rodear el edificio en una mañana soleada que fue de las mejores de todo el viaje al Périgord. Curiosamente en Milandes pasó sus últimos años la bailarina estadounidense Josephine Baker. En las visitas se incide mucho en la figura de la artista afroamericana que triunfó en los años 30 en el Folies Bergère de París. Sus exteriores son realmente atractivos, tanto fachada como jardines, mostrando el tipo de castillos del Renacimiento que podríamos encontrarnos perfectamente si vamos más al norte, concretamente al Valle del Loira. Aunque aquí no vivieron monarcas sino los duques de la Forque, con François de Caumont a la cabeza y una esposa caprichosa que quería presumir de llevar una vida más propia de una emperatriz.